trabajar, que es la unidad 5, que habla lo que sería en histología o en anatomía, lo que se llama sistema digestivo, pero funcionalmente, por eso, esperen que hay bastantes que estamos admitiendo. Ahí no sé si, una duda me quiero sacar ya que estamos. ¿Ahí ustedes ven a los que yo estoy admitiendo o ven el Power o ven la presentación? Se ve la presentación, profe. Mira, no sabía eso. Siempre me quedaba con la duda y nunca preguntaba, porque estoy admitiendo otro grupo de chicos, por eso este, siempre me había quedado con la duda. Bien, entonces, fisiológicamente, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos como los procesos. Incorporación, digestión, absorción y transporte de nutrientes. Como para salir de la idea de... em, de la estructura y pasar a la idea del funcionamiento. Por eso las unidades temáticas tratan de tener un nombre que rompa las estructuras y hable de procesos. Y dentro de esto, vamos a ver si todavía puedo seguir trabajando bien. Dentro de los conceptos básicos para abordar esta unidad temática, como siempre hacemos, repasar conceptos de biología, conceptos de química, porque ustedes, bueno, ya los han visto, porque a través de los ACAP, de los BACAP y de las tutorías han ido viendo todos estos temas que tienen mucho de química, mucho de anatomía, de histología. eh, Así que todos esos conceptos se van interrelacionando para explicar un proceso, que fue lo que intentamos hacer durante los BACAP. Así que disculpen que me distraiga, pero sigo admitiendo chicos. El tema entonces que seleccioné como para abordarlo, sobre todo porque en los libros de fisiología viene muy poco desarrollo, si bien hay mucha bibliografía actualmente, es un tema bastante integrador. Y a lo largo de esta unidad temática, fíjense que ustedes han ido repasando conceptos de la unidad temática 1 porque han visto relaciones de regulaciones y han aplicado regulaciones que tienen que ver con la homeostasis reactiva, con la homeostasis predictiva. De la unidad temática 2 han estado viendo tejidos y cómo esos tejidos son la base de los procesos, porque muchos de esos los han visto en el epitelio del tubo digestivo. Y obviamente la 3 y la 4 por la interacción que hay entre esos sistemas. Y entonces, justamente a partir de eso es que volvemos, y fíjense que volvemos siempre como un hilo conductor al concepto de perfusión tisular. Y en este caso, ya el concepto lo tienen que tener bastante incorporado, porque lo venimos viendo en todas las unidades temáticas, pero vamos a hacer hincapié en qué parte del concepto, de la definición. En la renovación del medio interno que solventa requerimientos energéticos y el aporte de oxígeno ya lo vimos. Ahora hablamos de sustratos, de otros sustratos, que obviamente son los que nosotros definimos como nutrientes y que son los que han estado trabajando ustedes, principalmente en los ACAP, en cómo es la digestión y la absorción de esos nutrientes y cómo son las regulaciones de los procesos que hacen a esos mecanismos. Por eso hablamos de procesos de incorporación, digestión, absorción y transporte de nutrientes. Y le incorporamos en este caso cuando el concepto de hablar de comunidad, la comunidad que existe en el tubo digestivo, porque esos procesos, esa incorporación, digestión, absorción y transporte de nutrientes, muchos de esos nutrientes son ayudados a digerir, metabolizados, y muchos son nuevos nutrientes que aparecen de la integración de nuestro organismo con todos los microorganismos que conviven, y en este caso vamos a hacer referencia al tubo digestivo. Pero ustedes, bueno, si ya están cursando micro, o a lo mejor en otras asignaturas, ya han visto que no es solamente el tubo digestivo, pero el tubo digestivo es el nicho más importante de estos millones
de seres simbiontes. Entonces, por eso hablamos de que el cuerpo es mayormente en humano, porque en realidad tiene mayor cantidad de células y mayor cantidad de genes de que conforman el microbioma. Entonces, fíjense, cuando definimos microbioma, dice conjunto de los microorganismos, sus genes y las condiciones ambientales. En este caso, el ecosistema, que vamos a abordar como un ecosistema complejo de todos los procesos que pasan ahí, son las diferentes especies que conviven y fíjense que hablan que en el organismo humano hay distintos nichos, distintos lugares que tienen características ambientales distintas, que son la piel, que lo veremos cuando veamos sistemas de defensa, respiratorio, gastrointestinal, urogenital como los más importantes, y ahora nos vamos a detener en el gastrointestinal. Hay otros conceptos que aparecen vinculados a, a estos dos que son parecidos, pero no son sinónimos, que es microbiota. Fíjense que la diferencia habla de la comunidad de especies que residen en ese nicho. Fíjense que el microbioma es más amplio. Son los microorganismos, los genes y las condiciones ambientales. Y ahí cuando nos referimos a genes también aparece otro concepto que es metagenoma. ¿Qué quiere decir? Todo el material genético de esa microbiota que convive y metaboloma, que serían todos los metabolitos producidos por esa cantidad de virus, bacterias que conviven en el tubo digestivo y en otros lugares del organismo. Obviamente que ahí podemos aplicar conceptos que vimos en la unidad temática 1, que es el de coevolución. O sea que son microorganismos que han coevolucionado con el ser humano, no solamente con el ser humano, esto fíjense que habla en billones de años, ¿sí? Y habla de todas las ramas de la vida, y acá estamos nosotros, Homo sapiens, pero es característico de estos tipos de simbiosis de microorganismos con otros taxones. Y en este caso, acá sí que vemos esa relación de coevolución en el ser humano de los microorganismos. Acá que aparecemos es una evolución constante. Lo importante de esto es que entonces cambia totalmente el concepto. Actualmente, vieron que hablamos de cambios de paradigma. Bueno, actualmente, con esta visión de la coevolución de los organismos, por ejemplo, vertebrados o los humanos, con toda su microbiota, o sea, las especies, pues hablamos de las especies de microorganismos que conviven en los distintos nichos del propio cuerpo, aparece el concepto, fíjense que aparece acá de holobionte, y ese es el cambio de paradigma, que se considera el humano como un holobionte. ¿Qué quiere decir? Que es el humano multicelular con el microbioma asociado y están indisoluble y funcionalmente unidos. ¿Por qué? Porque lo importante es que esa batería de genes, por eso hablamos de metagenoma, de ese gran conjunto de millones de genes que aportan estos millones de seres que conviven principalmente en nuestro tubo digestivo, están sumando vías metabólicas. Por eso hablamos de metaboloma. Esas vías metabólicas, o sea, ¿qué quiere decir? Que aparecen enzimas que no están codificadas en el genoma humano. Por eso, actualmente, bajo el paradigma de la importancia del microbioma, de la microbiota, es que se han codificado todas esas enzimas que se llaman, fíjense, CAZ, cazimas, que son las que son externas a nuestro organismo, no codificadas por nuestro genoma, pero que obviamente al coevolucionar con el ser humano, aparece ahí la importancia de en su participación principalmente en qué? En esas enzimas que particionan, digieren, metabolizan principalmente polisacáridos de plantas terrestres que evolucionaron con el humano como parte de la dieta
de no solamente el humano, sino todos los ancestros del humano. Por eso hablamos de una coevolución. Por lo tanto, ahí aparece entonces la idea de que en realidad cuando hablamos de el, el ser humano, tenemos que hablar bajo este paradigma de holobionte. El ser humano, como la fisiología del ser humano, tiene que estar incorporando toda la microbiota, para poder explicar un montón de procesos que son los que vamos a ver ahora. Entonces, esta microbiota, acá no sé por qué apareció eso que apareció ahí, no sé, extrañamente. Esta microbiota, fíjense acá que vemos que bajo la teoría del desarrollo prenatal estéril, vamos a ver que está en discusión actualmente, es en el momento del nacimiento en donde estamos siendo colonizados por esta microbiota. ¿Por qué decimos que? Porque ahora hay una discusión. Si en la vida intrauterina ese útero se considera estéril o si hay ya transferencias de bacterias maternas al feto. Por eso actualmente se está estudiando si realmente el útero durante el desarrollo del embrión es un ambiente estéril o si ya hay transferencia de bacterias maternas, que obviamente es la primer fuente de nuestro contacto con la microbiota. Entonces, obviamente que esa primer fuente sería lo que hablamos de transmisión vertical o transferencia vertical de esta microbiota. Y una vez después del nacimiento, además de mantenerse esa transferencia vertical, comienza la transferencia horizontal por el contacto con el entorno, principalmente por el tipo de dieta que va a recibir, que va a ir recibiendo ese niño. ¿Por qué decimos que tenemos ahí fíjense que habla de una ventana de oportunidad ¿para qué? Para establecer una microbiota saludable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya en el momento del parto, ya la microbiota que se va estableciendo es distinta dependiendo del tipo de parto, si es vaginal o si es por cesárea. ¿Por qué? Porque el tránsito del feto a través de la vagina hace que tome contacto justamente con la microbiota vaginal. Por lo tanto, va adquiriendo en el tubo digestivo principalmente subtipos de lactobacillus. En cambio, si es por cesárea, la principal microbiota que tiene el contacto es la de la piel. Y entonces se van incorporando estas filococos. Obviamente que con el parto vaginal se van adquiriendo lactobacillus en el momento que ponen al niño recién nacido sobre el pecho de la madre, ya también empieza a contactar con toda la microbiota de la piel de la madre, de la boca de la madre, que es otro ecosistema. O sea que inmediatamente después del nacimiento comienzan a incorporarse los componentes o las especies que van a ir determinando la microbiota del adulto. Por eso hablamos de un patrón microbiano, que ya se comienza a determinar en el momento del nacimiento y obviamente todas las primeras etapas de la vida que va estableciendo lo que se llama microbiota central funcional. ¿Qué quiere decir? Los residentes estables. Después se puede ir modificando de residentes, pero en esas primer año de vida es donde se establecen los actores centrales de esa microbiota. A lo largo del ciclo vital va cambiando, a medida que vamos tomando contacto con el medio que nos rodea, con distintos tipos de alimentos, se va diversificando, van apareciendo nuevas especies en esa microbiota. Estamos hablando siempre de la microbiota del tubo digestivo particularmente. Por eso decimos que ese aumento de diversidad va favoreciendo un montón de procesos metabólicos que se dan en ese tubo digestivo. En el adulto, entre la infancia y la adultez,
hay pocos cambios y principalmente lo que termina de establecer el patrón de esa microbiota en el tubo digestivo son los factores ambientales, el estilo de vida, principalmente basado en la dieta, ¿m? Y eso hace que haya una gran variación interindividual, o sea que es muy variable. Y fíjense, durante toda la vida, esa microbiota es plástica. ¿Qué quiere decir? Que algunas especies pueden aparecer porque se incorporan con la dieta y otras pueden ir a desaparecer, por ejemplo, por el uso de antibióticos. En- lo que sí cambia mucho, porque esa plasticidad, fíjense, se va reduciendo, es muy reducida después de los 65, 70 años, donde en las personas muy adultas hay un montón de problemas de salud que aparecen y que se están actualmente interpretando bajo este paradigma, porque se presenta prácticamente como una disbiosis, que quiere decir una alteración total de la diversidad, se pierden, fíjense que acá nuevamente se pierde diversidad y a su vez el sobrecrecimiento de algunas que son más patógenas que partes del elenco estable de la microbiota saludable. Y eso impacta en un montón de parámetros que tienen que ver con esa etapa del ciclo vital. Otra cosa muy importante de esta etapa es que lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la unidad temática 7, es que hay una relación indisoluble con el desarrollo del sistema inmune. A partir del nacimiento, este contacto con la microbiota por dos cuestiones. El sistema inmune tiene que aprender a tolerar esta microbiota. Veremos esos mecanismos más específicos en la unidad temática 7, porque es la flora comensal, la simbionte. Por eso hablamos de que hay una coevolución, porque pareciera contrastante de decir, pero si estamos estériles en el útero, y entonces después la microbiota que va apareciendo es la que tiene contacto por el parto, por la comida, entonces podría ser cualquiera, no, no puede ser cualquiera, porque lo que coevolucionó son los mecanismos de tolerancia a la microbiota simbionte, son los que se establecieron evolutivamente. Entonces ahí aparece la explicación de por qué no atacamos a todas nuestras bacterias simbiontes. En esto que hablamos de la gran variación interindividual y que lo relacionamos mucho con el estilo de vida, hay algunos casos bastante paradigmáticos, sobre todo acá vemos la otra, es como un tema donde se permite ver todo esto que hablamos de las bases evolutivas, la explicación evolutiva, porque si no, no hay explicación, la, la pata social, ¿por qué? Porque el impacto cultural, a través de las dietas de cada cultura, tiene un impacto directo sobre esta microbiota, y sobre el microbioma, o sea, porque genera el ambiente en el cual se desarrollan estas especies, que aparecen, digamos, hay una base que son las mismas, pero lo que cambia es la diversidad, cuáles aparecen y cuáles desaparecen más allá del elenco estable, digamos así. Por eso hablamos de que condicionan la ecología, porque hablamos de como si fuera un microbioma, un microambiente en el tubo digestivo, principalmente por la dieta. Y acá aparece un caso muy particular, que si ustedes identifican acá, esto es sushi, algas. Dieta típica de cientos de años de comunidad japonesa. Ahora la adoptamos nosotros. Las algas que recubren son cierto tipo de algas que lo que se observa es que la pared, lo que hay que digerir de esas algas, no es lo mismo que de las plantas terrestres con las que coevolucionamos. Porque hablamos ese metagenoma de las plantas terrestres. Por lo tanto, hay ciertas características, como es la incorporación de moléculas de azufre en estos carbohidratos de las paredes de las algas, que solo lo pueden descomponer las bacterias marinas, que son las que están en su microambiente. Pero bueno, nosotros lo comemos. La cuestión es que cuando se comenzó a estudiar este fenómeno, ¿qué se observó? Que sí, había una bacteria, un bacteroide,
en el tubo digestivo de los humanos, pero no de todos, solo de los japoneses. O sea que los japoneses tienen en su microbiota esta especie que es la que le permite digerir las algas, que obviamente es muy rica en este tipo de algas su dieta, porque aparece no solo en el sushi, sino en la sopa miso y bueno, en un montón de otras, o sea que y se ha estado comiendo constantemente, es parte de su dieta en cientos de años. Ahora, la cuestión es que este bacteroide no tiene las enzimas para digerir, pero sí la están digiriendo. ¿Qué se observó? Que cuando se estudió el genoma tenía un gen que no era propio, era un gen de una bacteria que convive con el agua, o sea, de una bacteria marina. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Que al ingerir las algas, se ingiere la bacteria marina que convive con el alga, que contiene la enzima, el gen de la enzima que lo digiere, y a lo largo de la evolución, ¿qué hubo? Hubo transferencia lateral de material genético entre estos dos componentes de la microbiota. Por lo tanto, actualmente los japoneses pueden digerir porque ya sus bacterias intestinales contienen los genes que sintetizan por transferencia lateral, contienen los genes que sintetizan la enzima que digiere. Pero como decían, los japoneses. Y ahí aparece entonces el impacto del tipo de dieta y de la diversidad de ingredientes de esa dieta sobre la diversidad de la microbiota. Y entonces al comparar las poblaciones occidentales, particularmente en estos estudios, es la población de Norteamérica, con la de Japón, que se obtuvo que la diversidad es mucho mayor en la población de Japón que en la población de Estados Unidos. Y eso tiene directa relación con el tipo de dieta. Una dieta alta en grasas y proteínas de origen animal y baja en fibra tiene mayor cantidad de bacteroides y Clostridium y menor de bacterias lácticas, que son las que prevalecen en las dietas japonesas, que tienen una gran diversidad de muchos más alimentos, componentes dietarios diversos. O sea que ahí tenemos un directo impacto de lo cultural que atraviesa la alimentación, el tipo de dieta, sobre la microbiota. Y ahí surge entonces el concepto de que si bien esa microbiota en el tubo digestivo son 6 taxones, no importa, no vamos a hablar ahora de los taxones, si están en micro y los saben, perfecto, pero hay dos más importantes, son Firmicutes y Bacteroidetes, que son los dos más importantes, los otros también aparecen y dependiendo el, el ambiente, como en este caso de los japoneses, aparecen especies particulares. Lo que sí se logró componer es lo que se llaman enterotipos, que sería esa interacción entre la dieta, la microbiota, y se conformaron enterotipos, que serían los dos extremos que vimos recién, enterotipo japonés, enterotipo norteamericano, porque está directamente vinculado a la fuente de energía que utilizan estas bacterias. Por lo tanto, si son más proteínas y grasas animales, más carbohidratos y fibras. Entonces ahí aparecen estos dos extremos de fenotipos donde la diversidad de genes que aportan justamente la microbiota es alta en el fenotipo japonés, le vamos a llamar así, y es muy baja en el fenotipo yanqui, y ese fenotipo se denomina fenotipo inflamatorio. Entonces, ahí vemos la interrelación directa entre diversidad de microbiota y cuando hablamos de fenotipo inflamatorio, ya estamos casi dirigiéndonos a posibles problemas de salud vinculados directamente con el tipo de microbiota. Obviamente que esas especies eh,
van cambiando a lo largo del tubo digestivo, en la boca son algunas, en el estómago otras, en el intestino delgado, en el colon, van cambiando, como le digo, no nos importan ahora las especies, sino saber que hay diversidad de especies y que a su vez en cada parte del tubo digestivo hay distintas especies y que como resultado de este holobionte o de esta interacción, tenemos una primera y directa impacto en la homeostasis intestinal, principalmente intestinal. También, si estuviéramos en odontología, hablaríamos del impacto de la boca, ¿no? Pero en este caso nos interesa lo intestinal porque empezamos hablando de nutrientes. Entonces, ¿por qué hablamos de esa homeostasis intestinal que está muy impactada por esta microbiota? Porque va a tener interacción con procesos que tienen que ver con el sistema inmune, el sistema de defensa. Recuerden que ese epitelio que reviste el tubo digestivo es una línea entre el medio externo, ¿sí?, que nos recorre y el medio interno, o sea que ahí la regulación del sistema inmune es muy importante y la interacción entre la microbiota y el sistema inmune es muy importante en el tubo digestivo. También con la misma estructura de esa barrera intestinal, hay productos de esta microbiota que fortalecen o rompen esas uniones como barrera, o sea, lo hacen más permeable al intestino, por eso podemos tener problemas. Ven que para un lado vamos hacia posibles patologías y a otro lado lo que hablábamos de un sistema saludable y obviamente un montón de productos que hacen a la regulación endocrina y a procesos digestivos. Entonces, algunos, vamos a ir viendo algunos de ellos. Entonces, cuando hablamos de esta carga de genes que no son propios, que no son codificados por nuestro propio genoma, sino que vienen de vías metabólicas externas de esta microbiota, estas vías metabólicas entonces procesan componentes que aparecen ¿en dónde? En el intestino particularmente. Por eso hablamos generalmente de microbiota intestinal, porque es lo más fuerte en el tubo digestivo. Y obviamente que toma componentes de la dieta y puede generar muchos metabolitos, metabolitos que van a actuar, van a tener impacto en el mismo tubo digestivo, en esa luz, en ese epitelio, o pueden ser absorbidos. Muchos de ellos son nuevamente metabolizados en otras partes del cuerpo y algunos de ellos pueden llegar a ser tóxicos. Por eso de ahí la importancia de cuál es la microbiota con la que estoy trabajando. Por lo tanto, ese concepto de metagenoma y metaboloma, que sería la gran cantidad de otras vías enzimáticas, otras vías metabólicas que se suman al cuerpo humano por la acción de las distintas especies que están en el intestino particularmente. Entonces hay como dos grandes grupos de procesos que se dan. Uno es la fermentación de conjugación, y fíjense que ahí tenemos algunos tipos, ¿no? Fermentación de las fibras dietarias. Celina se los mencionó cuando habló de la fibra, no vamos a hablar de la fibra porque ya lo mencionó Celina en la otra clase, sino qué pasa, cuál es el producto de las vías metabólicas que es el origen de esto, nos ayudan a digerir la fibra dietaria, y de conjugación, por ejemplo, en este caso de productos que ustedes estuvieron viendo también cuando hablaron de hígado, de los ácidos biliares, el pasaje de ácidos biliares primarios a ácidos biliares secundarios. Y otro gran conjunto de metabolitos, productos de su acción, que tienen que ver con aminoácidos, con vitaminas, con la misma colina que después va a terminar formando, por ejemplo, la acetilcolina. O sea que hay muchísimos procesos que uno los da por sentado y que el primer paso o el último paso ocurre en esta microbiota. O sea que vamos a tener, por un lado, metabolitos derivados de fuentes dietarias o dietéticas, eh, y los principales son algunos aminoácidos, los ácidos grasos de cadena corta y metabolitos derivados de fuentes endógenas, como
los ácidos biliares y el colesterol. Fíjense que acá tenemos sintetizados cuatro grandes grupos de estos productos. Y ahí tenemos eh, los ácidos grasos de cadena corta, cuyos principales componentes son el acetato, el propionato y el butirato, los derivados de los ácidos biliares, los derivados del triptofano como un ejemplo de los aminoácidos esenciales que está metabolizando esta microbiota y después muchos otros grupos de metabolitos que, que no son tan son importantes porque obviamente su deficiencia va a traer alguna patología, pero tienen, y es más, su exceso de esos metabolitos, dependiendo de la flora que tengamos, también puede generar patologías porque son tóxicos, como dijimos. Entonces, básicamente, actualmente, bajo este paradigma que decíamos de la importancia de que de este holobionto, que quiere decir de ver holísticamente al ser humano y no se puede, y está indisolublemente unido su función a este microbioma, estas especies, principalmente cuando hablamos de la microbiota intestinal, se consideran en conjunto ese microbioma un órgano endocrino, porque muchos de los productos metabólicos que se producen ahí van a terminar impactando, ya sea a nivel local como a nivel endocrino y hasta a nivel nervioso. Por eso hablamos distante, no solo en la célula del tubo digestivo, sino también en la de la mayoría de los órganos del ser humano. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de estos procesos de los que participa la microbiota. Entonces, uno de ellos, hablamos recién, es este segundo paso que tienen los ácidos biliares, cuando hablamos de ácidos biliares secundarios, que dependiendo, esta microbiota contiene distintas enzimas que hacen a la metabolización de los ácidos biliares primarios. ¿Por qué? Porque aportan nuevas enzimas que nosotros no tenemos, como la colesterol 7 alfa hidroxilasa o el esterol 27 hidroxilasa. Esas otras siglas son para que ustedes las identifiquen en los modelos, que están principalmente en el intestino delgado y en el colon. O sea que allí, cuando llega por el circuito enterohepático los ácidos biliares primarios, el cólico y el queno desoxicólico, son modificados por estas enzimas. Y el producto de ellas son lo que llamamos ácidos biliares secundarios, desoxicólico y litocólico principalmente. Y fíjense que hablan o los nombran como moléculas endocrinas que regulan procesos metabólicos. O sea que tienen receptores. Estos ácidos biliares secundarios tienen receptores en distintos órganos, principalmente todos los órganos que participan de esa circulación enterohepática. Y hay dos principales subtipos de receptores a los que estos ácidos biliares secundarios se unen como ligandos. Fíjense, FXR, fíjense que participa del sistema de defensa, media acciones antimicrobianas, principalmente en ilion, pero también en hígado, porque dijimos, vuelven a formar parte del circuito enterohepático. Y regula la expresión a través de este receptor de distintas vías metabólicas, principalmente cuáles, disminuyendo la lipogénesis y la gluconeogénesis hepática. O sea, que fíjense que tiene impacto en el sistema de defensa y en el metabolismo. El otro conjunto de acciones que se media a través de otro tipo de receptor, que es un receptor de ácidos biliares acoplado a proteína G, tiene efectos importantes metabólicos. Mejora la sensibilidad de la insulina. ¿Por qué? Porque regula la liberación de un péptido que está muy de moda, el GLP-1, y también regula el gasto energético en el músculo y en el tejido adiposo marrón. O sea que tienen importantes, fíjense, en distintos órganos que tienen estos receptores. Así que no es solamente hablar de los ácidos biliares secundarios como un producto de desecho, sino que al volver a participar de la circulación enterohepática, tienen
muchas funciones metabólicas e inmunes y tienen receptores específicos eh, que a través de los cuales se ligan y ejercen estas funciones. Después, ¿qué teníamos? Un conjunto de ácidos grasos generados por esa fermentación de las fibras solubles que vieron con Celina en la otra clase, o de carbohidratos no digeribles, que en este caso es principalmente en el colon, y que forman, dijimos, tres tipos principalmente, que los llamamos ácidos grasos de cadena corta: ácido acético, propeinato y butirato. Fíjense que acá aparecen que hay dos de ellos que son principalmente generados por los bacteroidetes y el butirato por el firmicutes. Y dependiendo, hay una relación, generalmente se mantiene. Uy, esperen que estoy haciendo entrar a. Bien. Se mantiene una relación entre acetato, propeinato y butirato 60-20-20. Obviamente que va a cambiar dependiendo del tipo de dieta y dependiendo de la microbiota. Digamos, en una microbiota saludable, en un intestino saludable, esa sería la relación de producción. Fíjense, cuando vemos acá, ¿sí? Estas serían las vías metabólicas. No nos interesan las vías metabólicas, vamos a hablar solamente del producto, pero es para que vean que hay un proceso por estas enzimas que se dan de las bacterias que están en el intestino. Y fíjense, entonces acá aparece el conjunto de bacterias que producen acetato, el conjunto de bacterias que producen butirato y propeinato. ¿Y a partir de qué? De la fermentación de los polisacáridos no digeribles de la fibra dietaria. O sea que por eso es importante cuando hablamos del tipo de dieta y del tipo de especies que hay en ese intestino. ¿Y por qué es importante? Porque tienen un montón de funciones estos ácidos grasos de cadena corta. Fíjense que acá que les muestra que se absorben, ¿sí? Se producen y se absorben. Y acá que está mostrando generación de ATP. Justamente porque el butirato, fíjense que es el producido principalmente por el firmicutes, es la principal fuente de energía de las células del colon por beta-oxidación. ¿Y qué otra cosa importante hace? Activa genes que codifican que se mantengan bien ancladas las células entre sí, o sea que mantiene la integridad de la barrera intestinal. Hace que esa barrera no sea permeable, porque si es permeable pasan un montón de productos, de metabolitos, de desechos, de patógenos, de PAMPs, que van a terminar desencadenando respuestas inflamatorias. También favorece la producción de moco, o sea que es muy importante para la salud colónica. Y fíjense que depende principalmente de que incorporemos fibra en la dieta y que tengamos en nuestra microbiota firmicutes. Ahora, bueno, perdón, acá, bueno, acá está modelizado todo lo que hablamos recién. Ahora, por otro lado, pasan a la circulación en esa absorción. No se quedan solo en las células colónicas, pasan a la circulación. Y en ese caso, obviamente, que el butirato que no se consume se absorbe y aparecen entonces ahí también propeinato y acetato, el que se absorben. El mecanismo transepitelial implica un intercambio con bicarbonato a nivel apical. Y se absorbe obviamente hacia el sistema portal. Ahora, este bicarbonato, como estamos incorporando estos metabolitos, estamos modificando al intercambio por bicarbonato el medio en el que están viviendo esas bacterias. Y eso va a tener una implicancia en qué, en cuál es la que más se produce. ¿Por qué? Porque el cambio de pH modifica o limita la producción de propeinato, y estimula la de butirato. Y el butirato en ese lugar es muy importante para la salud del colon. ¿Qué otras cosas son importantes para esta producción de esos ácidos grasos de cadena corta? El hierro, niveles adecuados de hierro, y obviamente niveles adecuados de oxígeno para ese proceso que van a influir si hay bacterias anaeróbicas o más aeróbicas en el proceso de fermentación. Entonces, esto que aparece que
terminan en la circulación, o sea que pueden tener impacto en otros tejidos y órganos que contengan que receptores para ácidos grasos de cadena corta. O sea que así como había receptores específicos para los ácidos biliares secundarios, también hay receptores específicos en distintos tejidos para estos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, acá tenemos cuatro grandes grupos, ¿sí? Y esto que está en contrabarra es porque son sinónimos. Entonces, fíjense que tienen una cierta especificidad. Algunos de ellos, los FAR2, son estimulados por acetato y propeinato, están en las células del sistema inmune, en hígado, en intestino, en tejido adiposo, en las células endocrinas intestinales. O sea que van a tener acción a nivel local, intestinal, pero también a nivel hepático a través de esta circulación portohepática. Y a nivel inmunitario local, principalmente. Los FAR3 son activados por propionato y butirato. Fíjense que prácticamente están en los mismos, solamente que acá se incorporan células del tejido nervioso, principalmente el sistema nervioso periférico que contienen estos receptores. Después tenemos el 109A, que es acoplado a proteína G y que es activado específicamente por butirato en células inmunes y enteroendocrinas. Y después el receptor olfativo 78, que está principalmente en colon, riñón y particularmente en circulación renal y ha sido relacionado con algunos tipos, por ejemplo, de hipertensión arterial. Su activación por exceso de alguno de estos productos que lo activan. O sea que fíjense que están en distintos lugares del cuerpo, por eso hablábamos de que tienen acciones a nivel local o a nivel endocrino. Acá entonces vemos que pueden regular la liberación de GLP-1. Acá decíamos que les adelanté en las arterias renales, regulan la liberación de renina, por eso están a veces relacionados con algunos tipos de hipertensión arterial. El sistema nervioso periférico, principalmente lo que hace a la inervación del tubo digestivo en tejido adiposo que disminuye, depende cuál de ellos se active, que acá está el código de color, va a aumentar o disminuir la lipólisis y después también en hígado, en músculo, en páncreas. O sea que tienen muchos órganos blancos en los cuales van a tener acciones metabólicas y también en el sistema inmune, que es lo que mostramos acá, esos ácidos grasos de cadena corta, tienen un impacto importante principalmente en el tubo digestivo y la importancia del sistema inmune de ese tubo digestivo. Entonces, por ejemplo, el que es acoplado a proteína G, que cuando es activado, ven, principalmente por butirato, dijimos que el butirato era importante en ese colon como mecanismo de defensa, tiene grandes propiedades antiinflamatorias, promueve desarrollo de tolerancia a linfocitos T, entonces ahí va regulando la reactividad, regula la funcionalidad de las células dendríticas, estimula la síntesis de IgA y la producción de interleuquina 10. O sea que tiene grandes propiedades antiinflamatorias en el colon. Por eso hablamos de la salud colónica, muy importante el butirato. Y después tenemos otros que están mediados por otros receptores, como el FAR2 o el FAR3, que también regulan la liberación de citoquinas como mensajeros de ese sistema inmune y de IgA. O sea que es muy importante con la interacción con el sistema inmune y mecanismos de defensa del tubo digestivo. Por otro lado, ese propeinato es una fuente importante de energía, así como el butirato de las células colónicas, el propeinato de las células hepáticas, y también estimula la gluconeogénesis hepática. Y por su parte, el acetato, ¿sí? Favorece el crecimiento de otro tipo de bacterias saludables y es cofactor para otros procesos que se dan en el tubo digestivo mediados por bacterias, que son la síntesis de vitaminas, que es lo que vamos a ver algunas de ellas.
Ir viendo la hora. Bien. Entonces, hay dos grandes grupos de vitaminas que son las más importantes y mediadas, su síntesis mediada por la microbiota. Vitamina K y parte del complejo B. Fíjense, del complejo B tenemos B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, perdón, B9, B12, o sea, casi todo el complejo está mediada en parte su síntesis por la microbiota. ¿Mm? En el caso del complejo B, fíjense que hay 256 bacterias que participan de esto, o sea, no es una o dos, son muchas. Los metabolitos de muchas de estas bacterias hacen al, por ejemplo, evitar que se pierda folato, ayudan en la dieta, el ácido fólico de la dieta, utilizan parte de los productos de la dieta, acá están, productos de la dieta que originan la vitamina B, y dependiendo la parte del tubo digestivo, que fíjense, vitamina B, principalmente en dónde, en el colon, en parte en el duodeno, pero prácticamente el colon y muchos conjuntos de bacterias de distintas especies participan de la síntesis de vitamina B. Y en el caso de vitamina K, recuerden que hay como dos fuentes de vitamina K. Las bacterias, principalmente lácticas, tienen la capacidad de sintetizar vitamina que llamamos K2, porque ¿qué decimos? Tenemos la K1, que es la fuente directa nutricional, y la K2, que tiene otro esqueleto, que es la que sintetizan las bacterias, principalmente lácticas, en el tubo digestivo. Y obviamente después las dos son absorbidas y terminan impactando en qué, en lo que ya hemos visto, por eso con esta unidad temática podemos ir a un montón de otras unidades temáticas y hablar, por ejemplo, de hemostasia. Y dijimos que hay muchos otros metabolitos que participan. Fíjense acá que muestran que producto de las bacterias hay un conjunto de péptidos de y de pequeños péptidos o péptidos más grandes o estructuras aromáticas que son productos metabólicos de la, de la carga enzimática que tienen estas enzimas y a través de la fermentación y conjugación van modificando los elementos de la dieta. Algunos de ellos, algunos otros de ellos, son este gran conjunto, oligosacáridos, estos pequeños péptidos sintetizados por ribosomas, glicolípidos, y acá entonces vamos a ver un grupo que son los terpenoides, que si saben un poquito de plantas, los terpenos son estructuras básicas de las plantas, o sea que no dudamos de que el origen es la fibra dietaria y el metabolismo de este conjunto de bacterias aportan al organismo antocianinas e isoflavonas. No sé si les suena. Y esas antocianinas, por ejemplo, eh, previenen la estrés oxidativa, son neuroprotectores. Fíjense las fuentes dietarias, uvas, ciruelas. O sea que la fermentación por algunos tipos de bacterias de esas fuentes nutricionales generan antocianinas que son neuroprotectores y previenen el estrés oxidativo. Y las isoflavonas, lo mismo, provienen de varios conjuntos de plantas y tienen importantes efectos a nivel del sistema nervioso. Fíjense que protegen la microglía, previenen la apoptosis neuronal, inducen regeneración neuronal y lo importante es que las dos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, porque no todos los productos del tubo digestivo que provienen de la microbiota pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Y acá tenemos otro grupito que dice metabolitos de aminoácidos. Y acá está la triptamina, el ácido indolpropeinoico. O sea que hay un montón de metabolitos que provienen de aminoácidos, pero no solamente es que tomen los aminoácidos de las dietas y los metabolicen, porque pueden hacer eso las bacterias.
pueden utilizarlos, además, pueden utilizarlos, competir. Si es una dieta pobre en proteínas, las bacterias pueden estar consumiendo aminoácidos, pueden metabolizarlos y aportar otros productos al organismo o pueden sintetizar aminoácidos. O sea que son importantes cuando hablamos del metabolismo de los aminoácidos del cuerpo. Cuando hablamos de algunos de ellos, por ejemplo, hay algunas bacterias que contienen la glutamato de carboxilasa, que a ustedes les debe sonar, pero es importante porque puede producir GABA, y ya hemos mencionado el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio importante, y en este caso actúa directamente en el sistema nervioso entérico, pero también puede atravesar la barrera hematoencefálica. O sea que ese conjunto de bacterias intestinales pueden estar produciendo un neurotransmisor que afecta al local y al sistema nervioso. Dijimos que pueden sintetizar aminoácidos esenciales como la valina, la isoleucina y la leucina, que son importantes para la síntesis de otras proteínas, el metabolismo en general y la inmunidad. Y, por ejemplo, también es muy importante cuando hablamos del metabolismo de la fenilalanina. La fenilalanina de por sí ya es un aminoácido esencial y la parte de la fenilalanina que viene en la dieta se puede convertir por las enzimas bacterianas en un ácido fenilacético. A ver, que creo que está acá, porque esa enzima es solo bacteriana. Entonces, fíjense que acá tenemos el metabolismo de la fenilalanina. Y fíjense que en rojo están los dos pasos que están siendo mediados por la microbiota. O sea que si no están esa microbiota, hay parte, porque no es todo, pero es parte del metabolismo de la fenilalanina que no se estaría generando. ¿Por qué es importante? Porque esta fenilalanina, si ustedes en la unidad temática 1 hicieron algunas actividades que vimos, se acuerdan que había que ver cuáles eran los precursores de muchos neurotransmisores. La fenilalanina es el precursor de muchos neurotransmisores, hormonas. Entonces, porque acá tenemos la tirosina, o sea que de acá podemos pasar a hormonas tiroideas, no es producida por las bacterias, pero sí algunas bacterias, como algunas especies de Streptococcus, Enterococcus, Escherichia, pueden sintetizar dopamina y norepinefrina en el tubo digestivo. Y así generar modificaciones, pero principalmente a nivel local, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. O sea que fíjense qué importante que es cómo vamos sumando complejidad a estos procesos. Otro muy importante es el triptofano, que es componente de la dieta. Y acá vamos a utilizar como ejemplo, faltan 3 minutos, ¿se acuerdan que a las 8 tengo que cortar? Pero vamos a alcanzar a ver esto que es importante. Em, el triptofano, ¿por qué nos interesa? Porque también es un aminoácido esencial y es importante, fíjense, precursor, que ustedes lo deben haber visto en bioquímica, de coenzimas importantes en el metabolismo y de muchos neuromoduladores y neurotransmisores. Este triptofano, vamos a darlo como ejemplo de cómo es el metabolismo de un aminoácido. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La concentración plasmática, pero es un aminoácido esencial, o sea que no se produce en el organismo. Por lo tanto, la concentración plasmática depende directamente del aporte dietético. Pero la concentración plasmática siempre se mantiene más o menos estable. Eso se llama triptofanemia y es aproximadamente de 60 más o menos 15 micromolar. Entonces, fíjense este modelo que resume lo que sería el balance y metabolismo del triptofano. ¿Por qué hablamos del balance y metabolismo? Porque hablamos de una concentración plasmática que aquí aparece, y esa concentración plasmática sería lo que llamamos pool circulante, porque es lo que está circulando en la circulación sistémica y es lo que va a aportar a
estructuras, por ejemplo, ahí muestra, por ejemplo, el músculo, o síntesis de serotonina o síntesis de melatonina, que fíjense que son muy bajitos los porcentajes, o sea que ese pool circulante es el activo, ¿sí? Parte de ese pool circulante. Ahora, el origen de ese pool circulante, para que se mantenga esos niveles circulantes, debemos estar incorporando constantemente en la dieta el triptofano. Obviamente, de la ingesta depende entonces que se incorpore la cantidad recomendada de triptofano. Fíjense, son 4 miligramos por kilogramo por día. Ahí tenemos los elementos de la dieta que principalmente lo contienen. Y obviamente que como parte de las proteínas vamos a tener el proceso de digestión, no vamos a entrar en detalles porque ustedes ya lo han visto en las tutorías. El proceso de absorción, que acá sí podemos entrar un poquito más en detalle, ¿por qué? Porque esa absorción intestinal, fíjense, el 95%, por eso hablamos de balance, vamos dando números, y ya de lo de la dieta, más allá de que sepamos el número de los recomendados o que se consumen de dieta, ven ahí 1500 miligramos por kilogramo por día, ¿qué tenemos? Que el 95% se absorbe. Y entonces ahí sí importan cómo se absorben. Hay transportadores, que es la parte de absorción de péptidos y aminoácidos, porque hay algunos que son de dipéptidos y tripéptidos, y el triptofano puede estar metido ahí, dependiendo de protones o dependiendo de sodio, como fuente energética de ese transportador. Después tenemos los vasolaterales, porque atraviesa dos, donde tenemos otros intercambiadores. También puede haber un simporte, que son los que participan entonces acá en el vaso lateral. Y ahí aparecen, siempre que estemos hablando, cuáles son los generadores de gradientes, el intercambiador sodio-protón y la bomba sodio-potasio ATPasa, que serían los que están poniendo en marcha estos intercambios. Pasa a la vena porta. Por lo tanto, ahí tenemos directo al hígado. O sea que los hepatocitos también tienen un transportador, ¿sí? Para incorporar ese triptofano al hepatocito. Y fíjense qué pasa, y el 95% se absorbió, o sea que, fíjense, acá en las heces tenemos 5%, se elimina por heces directamente, no se absorbe. Ahora, en hígado el 95% comienza a metabolizarse, porque existe una enzima que se llama TDO, 2,3-dioxigenasa, y participa a partir de ahí de lo que se llama vía de la quinaurina. También el resto se metaboliza la alanina, se metaboliza que, a lo importante que veíamos acá, a todos los que son precursores del NAD para participar de las vías biosintéticas. O sea que ahí tenemos modificaciones de ese triptofano. Fíjense que acá entonces aparecen esas modificaciones. Parte, ahí va a ser, pasa a circulación, que es lo que veíamos acá, que está en la circulación sistémica. Por lo tanto, como parte de la circulación, se filtra. Se filtra a nivel renal y hay reabsorción a nivel renal. Fíjense que habla que la reabsorción es eficiente. Solo el 0,2% se elimina. O sea que ahí vamos viendo cómo es el manejo del triptofano a nivel renal. Ahora, ¿qué otra cosa nos interesa? ¿Cómo se transporta en la sangre? Porque dijimos que hay una concentración plasmática, pero ¿cómo se transporta en sangre? Se transporta libre, pero también unido a la albúmina. Y es un caso muy particular, es el único aminoácido, fíjense, donde en el 80 o 90% es transportado por la albúmina. Obviamente que eso es importante, ¿por qué? Porque como de la dieta se adquiere directamente, eso amortigua las concentraciones de triptofano. O sea que fíjense que sufre un montón de modificaciones y un pequeño porcentaje sigue como triptofano libre y del triptofano que pasó nuevamente a circulación, el 80-90% va unido a la albúmina como amortiguador de los cambios importantes que hay en la dieta.
¿Qué otra cosa importante a tener en cuenta? Que también ustedes han estado viendo como proceso. Que durante todo este proceso se dan mecanismos de regulación anticipatoria para el manejo de los aminoácidos en el tubo digestivo. Y en este caso hay sensores específicos de triptofano en las papilas gustativas a lo largo del tracto gastrointestinal, que acá está el nombre. No, es- no importa que sepan todas estas siglas y estos nombres, están acá por si aparecen en otros modelos, pero con que sepan que hay transportadores apicales, basales, cosas intercambian por qué. No es necesario que sepan el numerito, el nombre específico, sí el tipo. Pero en este caso sí saber que hay sensores especiales de triptofano, hay para todos los aminoácidos que también sensan triptofano, pero hay específicos de triptofano que estimulan la liberación de incretinas en el tubo digestivo. Por lo tanto, ahí comienzan a estimular la liberación de insulina y así activan todo el metabolismo, que es lo que se ve acá, ¿sí? Para manejar los aminoácidos circulantes, en este caso principalmente el triptofano. Ahora, no es lo único que pasa con el triptofano, porque el triptofano también es degradado por la microbiota colónica. O sea que fíjense que a todo esto que vimos, que sería el balance y metabolismo del triptofano, le tenemos que agregar que parte del triptofano de la dieta es degradado por la microbiota colónica, porque contiene una triptofanasa, o sea, una enzima particular que nosotros no tenemos. Ay, perdón que me fui para el otro lado. Uy, yo voy a ir terminando, pero le cierro la idea del triptofano. No, no quedan muchas diapositivas. Uy, vamos a hacerlo más rápido. Perdón que me fui para el otro lado. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo? ¿Qué pasa con ese triptofano que es modificado metabólicamente por varias, fíjense que están los principales tipos de bacterias que modifican el triptofano? Y entonces aparecen tres vías de esa modificación. ¿Ven? Que el triptofano puede ser modificado metabólicamente por distintos grupos de bacterias y a tres vías. Hay una que comparte con el hígado, que es la que veíamos recién, que en el hígado, vieron que dijimos se metaboliza la vía de la quineurina. Ay, ¿por qué siempre voy para atrás? ¿Me pueden decir? Bien, entonces, y la más importante, o sea, el mayor producto de que se da en el tubo digestivo por las bacterias intestinales es lo que se llama vía del indol. O sea que hay enzimas que modifican el triptofano en indol. Y como vimos anteriormente, se absorbe, acá está, el indol se absorbe, y existen receptores que se llaman AHR, que están en distintas estructuras del cuerpo, principalmente en el sistema inmune, y fíjense que entonces este indol producido por las bacterias del tubo digestivo facilitan la respuesta inmunitaria de la barrera intestinal, la renovación epitelial, la integridad de la barrera, o sea que así como el butirato, el indol también es importante. Mantienen la respuesta para que no se genere una inflamación crónica, modula la secreción del GLP-1, que es lo que vimos ahí en las células colónicas, y tiene una propiedad que atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea que una vez que está en circulación, puede llegar al cerebro. Ahora, también aparece por acá, entonces tenemos la vía del indol, que es la más importante. También aparece la vía de la quinaurina, que es la que recién hablamos en el hígado, ven acá el triptofano que se absorbía, pasaba por el hígado. Otra parte directamente era lo que quedaba en circulación, pero la mayor parte pasaba por el hígado. Y también las bacterias tienen una forma de activar esa vía de la quinaurina en la microbiota intestinal, que tiene efectos pero específicos en el intestino, que son protectores e inmunorreguladores de la mucosa intestinal. Lo que nos tiene que quedar entonces en claro es que ese triptofano en el hígado
es parte, como parte de la metabolización del triptofano que se absorbe, es la parte más importante en el hígado, que fíjense, del hígado puede ir al sistema nervioso, ¿m? Y que sería la vía de las quineurinas, pero la microbiota, la más importante, es la vía del indol. Y tanto la vía del indol como la vía de la quinaurina son importantes más a nivel local. Pero sí, la quinaurina que se produce a nivel hepático principalmente es la que puede acumularse en el cerebro porque atraviesa el cerebro, la barrera hematoencefálica y puede generar dos cosas dependiendo del nivel de acumulación. Puede activar procesos neuroprotectivos o puede generar a través de la actividad del glutamato, que cuando se exacerba la actividad del glutamato en el sistema nervioso, vamos a ver que se vuelve tóxica. Y como esta quinaurina tiene una actividad agonista sobre ciertos receptores del glutamato, como los NMDA, puede, si se acumula, generar aspectos neurotóxicos, que son los que están siendo relacionados con las placas betameloides, con Parkinson, con un montón de patologías del sistema nervioso. Entonces, ¿qué nos queda acá? La serotonina, que la hemos oído nombrar, o muchos seguramente la han nombrado mientras estudiaban la regulación, y entonces en ese caso la serotonina, perdón, voy a ir sí para atrás un minutito, la serotonina se puede producir por algunas bacterias, pero lo más importante, fíjense, la serotonina es que se absorbe directamente, ven que no hay grandes cambios metabólicos, muy poquitas, se produce muy poquito generación de serotonina a través directa del triptofano, pero sino que lo más importante es lo que vieron ustedes ya, que parte de ese triptofano es procesado por las células enterocromafines y producen serotonina, que producen el 90-95% de toda la serotonina del organismo, pero es producida por una enzima que es distinta en el sistema nervioso. Y esta serotonina tiene acción a nivel local sobre el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso entérico, pero no sobre el sistema nervioso central, que es producida, el triptofano llega al sistema nervioso central y hay otra, una hidroxilasa tipo 2 que es la que produce la serotonina a nivel central. Bueno, lo voy a dejar por acá porque si no me van a retar que me están pidiendo entrar. Chicos, quedan 3 o 4 diapositivas termina la serotonina y le da algunos ejemplos de la parte tóxica, que sería la vinculación que pueden tener con pato. Quedan 2 diapositivas nada más. Así que se las subo. La idea es que vean que hablamos de microbiota, pero tiene impacto en muchísimos procesos del tubo digestivo y ya le hicimos links con sistema inmune, con metabolismo, con sistema nervioso. Y bueno, como en las primeras diapositivas, se trabaja bajo un nuevo paradigma. Así que están buscando un montón de patologías cardiovasculares, renales, con origen en la disfunción de esta microbiota. Así que bueno, les voy a dar 2 o 3 ejemplos que son las últimas diapositivas que, bueno, se las dejo para que las analicen y las vinculen con patología. Así que los dejo antes que me corten porque van a entrar otros docentes. Así que...